Venite a Carmela, venite! Guardate i figli vostri, Pasquale, che sono salvati tutto quanto! Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Cines de Arte y Autores. Hoy le dedicaremos tiempo al texto Due soldi di speranza. En este texto André Bazin va a poner en consideración la película Due soldi di speranza, 2 centavos de esperanza, del director italiano Renato Castellani. Básicamente André Bazin comenzará el texto tratando de ver si la película se ajusta a lo que se podría entender por neorrealismo italiano. Esta palabra, este término, esta etiqueta neorrealismo parece ser una idea sobre la cual André Bazin está tratando de buscar un posible significado a través de todos los textos que hemos estudiado. Comienza Bazin. La crítica italiana decía del neorrealismo que no existía y la francesa que no duraría. Estoy efectivamente convencido que tan solo Sabatini y Rossellini pueden reivindicar sin vergüenza ese calificativo, aunque en un sentido totalmente diferente. Pero si alguien quiere enojar a algún otro cineasta italiano, basta con felicitarlo por su contribución al neorrealismo. Y es que los italianos están más irritados que encantados con el éxito que han obtenido bajo esta etiqueta genérica y cada uno rechaza, en consecuencia, con relación a sí mismo, lo que el término pueda tener de unificador. Se pueden descubrir en esta desconfianza 2 causas conjugadas. La primera, totalmente psicológica, es bien comprensible. La irritación de todo artista consciente de su singularidad sobre el que la crítica extiende el abrazo de las clasificaciones históricas. El neorrealismo encierra perros y gatos en el mismo saco. Y es que hay tanta diferencia entre un Lattuada, un Visconti y un De Sica como entre un Carnet, Renoir y un Becker, por ejemplo. Ahora bien, con el calificativo de neorrealismo, la crítica ha parecido a menudo dejar entender que el cine italiano existe como movimiento, como genio colectivo, más que por las individualidades que le componen, y se comprende la reacción de dichos individuos. Podrían imaginar esta misma situación en otras corrientes, en otros movimientos de la historia del cine, que se tomen los nombres de varios cineastas y se traten de encajar a la fuerza en dicha corriente, en dicho movimiento, simplemente por una circunstancia histórica o por hacer parte del mismo momento, del mismo tiempo, de una misma época, o quizás compartir una serie de procedimientos artísticos o procedimientos formales. Es posible pensar que esto podría ocurrir en otros movimientos de la historia del cine. Continúa Bazin. Pero más aún que estas reacciones naturales del amor propio artístico, me parece decisivo el prejuicio desfavorable contra el, entre comillas, realismo. Maravillándose ante el neorrealismo, se ha elogiado en principio lo que había en él de documental, su sentido de la realidad social, en resumen todo lo que le emparentaba con el reportaje. Con mucho sentido común, los cineastas italianos han visto el peligro de estas alabanzas. El prestigio del documental no puede ser más que accidental o menor, pasado por una parte el efecto del exotismo y por otra el prejuicio favorable, consecuencia de la guerra, hacia el documental auténtico. El éxito del cine italiano no tardaría en desaparecer si no estuviera fundado en el realismo. Pero resulta que el arte se propone superar la realidad y no reproducirla. Y el cine todavía más en razón de su realismo técnico. Los directores italianos se debaten, por tanto, como diablos, cuando la crítica pretende colgarles al cuello esta rueda de molino. Del lado francés hay quien se ha sorprendido a menudo ante los éxitos de la producción italiana de los años 46 y 47 como ante una especie de milagro, o al menos ante el deslumbrante resultado de una coyuntura favorable pero precaria, la súbita fecundación por la liberación de una tendencia antigua y menor del cine italiano, porque ese resplandor inesperado no podría ser más que el de las estrellas fugaces, cuyo brillo nunca dura,
Además, un cine que da la primacía a la materia sobre el argumento, a lo pintoresco sobre el relato, que pretende en una palabra renunciar a la imaginación en provecho de la realidad, a lo pintoresco sobre el relato. ¿Qué vendría a ser lo pintoresco? Quizás aquellas contingencias, aquellos azares que están por encima del relato, aquellas improvisaciones, aquellos aportes generados por aquellos actores no profesionales, actrices no profesionales, aquellas personas, digámoslo así, encontradas en el camino y lo que pueden aportar a una historia y que quizás puedan estar por encima de aquella historia. Se refiere a esto con lo pintoresco. Cuando alguien quiere decir el color local, significa que hay un elemento cultural, que hay un elemento que es propio de aquellas personas que se está manteniendo, que no se deja convertir en artificio. ¿Será que aquello se refiere a lo pintoresco? Continúa Bazán, que pretende en una palabra renunciar a la imaginación en provecho de la realidad. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? ¿Se está renunciando a la imaginación en provecho de la realidad? ¿A qué tipo de imaginación se refiere Bazán a la cual se estaría renunciando? ¿Se refiere Bazán a la ficción fantástica? ¿Se refiere Bazán a la ficción medieval? ¿Se refiere Bazán a las historias que se desarrollan en una época distinta? ¿Se refiere Bazán a otro tipo de géneros cinematográficos que no estarían emparentados con aquellos paisajes bombardeados, con aquellas ciudades para ser demolidas, aquellas ciudades en ruinas, pueblos en ruinas, villas en ruinas, aquellos rasgos evidentes de una guerra que se está librando o de una guerra que acabó de terminar? Y continúa Bazán. Un tal cine debía tarde o temprano reintegrarse al orden establecido. ¿A qué se refiere con el orden establecido? ¿Se refiere al statu quo? ¿Se refiere al establecimiento? ¿Se refiere a un oficialismo dentro del cine? ¿O se refiere simplemente a la realidad dada por hecha, dada por, entre comillas, natural? ¿A qué se está refiriendo Bazán con el orden establecido? Quizás el cine realista o el relato realista es como siempre debió haber sido, quizás. Estaría quizás insinuando Bazán que el realismo es el orden establecido. ¿A qué tipo de realismo se refiere o a qué tipo de intereses debe corresponder aquel tipo de realismo? Continúa Bazán. Ladrón de bicicletas ha sido la primera obra maestra cuya existencia probaba, por una parte, que el neorrealismo podía muy bien prescindir de los temas de la liberación, que no estaba, en lo que a temas se refiere, ligado en absoluto a la guerra o a sus secuelas, y por otra parte, que la ausencia de historia, de intriga, de acontecimientos no suponía tampoco una inferioridad con relación a las estructuras clásicas del relato cinematográfico. El film de De Sica y Sabatini tiene a la vez la completa libertad de la vida vista desde una ventana y la fuerza de una tragedia antigua. Y ya en nuestro video anterior acerca del Camino de la Esperanza veíamos cómo Bazán trataba de insinuar aquella transición, aquel relevo en el cine italiano, de un cine de la liberación, de un cine de la inmediata posguerra, de un cine del enfrentamiento entre un bando y otro bando, cómo se hacía el relevo hacia un cine que se comenzó a centrar en cambio en los problemas sociales, especialmente el desempleo. Y es en este punto en que Ladrón de bicicletas o Ladrones de bicicletas se constituye en una película fundamental para André Bazán. Como ya lo hemos visto en otros textos, esta es una película que le cambia de rumbo al cine italiano del momento, que le cambia el tema, que le cambia las estructuras del relato de alguna manera a este tipo de cine, no sé si llamarlo neorrealista, precisamente este es el asunto, debemos llamarlo así o no, simplemente llamarlo panorama del cine italiano del momento. No sé si ustedes están de acuerdo porque aquí esta búsqueda está en proceso, sigue abierta. Estamos tratando de buscar el concepto o los conceptos o las ideas que quizás se aproximen mucho más a lo que está pasando con esa diversidad en el cine italiano y a lo que puede representar esta película como punto de viraje según André Bazán.
Y en el párrafo siguiente, Bazin va a empezar a mencionar a due soldi di speranza, 2 centavos de esperanza, y lo que quizás puede significar para el cine italiano del momento. Escuchemos a Bazin. Dice: a quien pusiera todavía en duda la fuerza y el porvenir del neorealismo, Due soldi di speranza de Renato Castellani, que ha obtenido este año el Gran Premio del Festival de Cannes, opondría un nuevo argumento sin réplica posible. Esta obra maestra, aunque de un modo muy diferente a Ladrón de bicicletas, prueba una vez más que el cine italiano ha sabido inventar una nueva relación entre la vocación realista del cine y las eternas exigencias de la poesía dramática. Due soldi di speranza es Romeo, obrero parado, desempleado. Se llama Antonio, ha terminado su servicio militar y vuelve al pueblo para encontrar a su madre y sus hermanas pequeñas hundidas en la misma miseria que las dejó. Está lleno de ardor y busca trabajo con toda su alma, pero la vida es dura y el paro es la suerte de muchos hombres de su edad. Como está dispuesto a todo y no renuncia jamás a un trabajo ingrato, de cuando en cuando encuentra trabajo, la mayor parte de las veces provisional, otras con una esperanza de permanencia. Y como ustedes recordarán en el capítulo anterior, cuando hablamos de El camino de la esperanza, vemos que básicamente ocurre lo mismo. Aquellos mineros están buscando trabajo y un nuevo horizonte, y por eso les ocurre lo que les ocurre. Por eso tienen lugar aquellas peripecias en la búsqueda de la supervivencia, del trabajo, del futuro, de una tierra prometida, para ver si es posible que encuentren una estabilidad económica y una razón de ser para seguir existiendo a través del trabajo. Recuerden también, como ya lo vimos en Los mejores años de nuestra vida de William Wyler, los personajes principales también llegan de la guerra y también están buscando trabajo para sobrevivir. Todo esto parecería ser el indicador de un drama, de una nueva tragedia acerca del desempleo. Pero aquí hay una vuelta de tuerca de Renato Castellani. Nos hace pensar a través del título que esta podría ser una tragedia, podría ser un drama bastante triste acerca de la búsqueda del trabajo, de la desesperanza, del paro. Y nos encontramos en cambio con una película que es todo lo contrario. Una comedia bastante singular, para la cual quiero que también pensemos en la forma, el cómo esta historia está contada, a través de qué procedimientos, cómo es su tono, cómo es su ritmo, cómo es su velocidad interna, cómo están construidas las secuencias y las escenas que componen a esta película. Quizás dentro de este, entre comillas, neorrealismo constituye otro punto de viraje formal esta vez, en la cual vale la pena detenernos. ¿Cómo está hecha esta película? En este momento valdría la pena pensar en sus películas anteriores. Para 1952, año en que sale 2 centavos de esperanza, Renato Castellani ya lleva 10 años dirigiendo películas. Y si ustedes tuvieron la oportunidad de ver sus obras anteriores, se darán cuenta de aquellas búsquedas, de aquellas persistencias temáticas dentro de su obra, pero se dan cuenta también de lo singular que hay en 2 centavos de esperanza. Si han tenido la oportunidad de ver las películas de Renato Castellani, ¿considerarían ustedes que el, entre comillas, neorrealismo no es más que un motivo anecdótico en la obra de Renato Castellani hasta este momento en Due soldi di speranza? Me refiero a que quizás hay en él una búsqueda que está por encima de este supuesto neorrealismo, la etiqueta de neorrealismo, no como un fin, sino quizás como un medio. Porque ustedes habrán visto quizás otros videos, habrán visto quizás muchos otros textos, habrán leído acerca de las posibles definiciones de neorrealismo, un posible inventario de procedimientos técnicos, de procedimientos estéticos que definirían al neorrealismo, como por ejemplo el uso de actores no profesionales, entre comillas actores naturales, el uso de las locaciones reales, luz natural, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero si ustedes se ponen a ver la obra de algunos de estos cineastas, especialmente las obras antes de la guerra, descubrirán que pasaron por procesos similares en donde se encontraron con unos medios de producción totalmente distintos antes, durante y después de la guerra. Lo que estoy diciendo es una total obviedad, pero vale la pena mencionarlo una vez más. Se encuentran con los mismos problemas de producción y se encuentran con los mismos escenarios, con la misma circunstancia histórica. Lo interesante es ver cómo aborda cada uno este encuentro con esa realidad o con esos medios de producción o con esos paisajes de ruinas, dado que no existen las condiciones para filmar ahora en estudios. Entonces parecería que no es posible hacer otro tipo de ficciones o darle la espalda a esta, entre comillas, realidad de durante la guerra o durante la posguerra. Pero ¿es esta la regla? ¿Pueden ustedes encontrar algún cineasta que sea la excepción, que siga haciendo cine fantástico, que siga haciendo otros géneros cinematográficos que le den la espalda a esta realidad de durante la guerra y la posguerra? Y si ustedes tuvieron la oportunidad de ver películas anteriores de Renato Castellani, como Un golpe de pistola, o Sasá, o La mujer de la montaña, o Bajo el sol de Roma, o Es primavera, se darán cuenta de unos motivos persistentes, se darán cuenta que en varias de estas películas hay un personaje femenino que no es correspondido, hay una historia de amor en cada una de estas películas de alguna manera, en donde aquella mujer, aquella heroína, se ve junto a un hombre que no la corresponde. Y así la intriga de la película se construye en torno a esta circunstancia. Se podría considerar como uno de los pilares del género del melodrama, se podría decir a grandes rasgos, reduciéndolo un poco quizás. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver las películas anteriores a Due soldi di speranza, de Renato Castellani, con excepción de Mi hijo profesor, se darán cuenta que está contando una historia bastante similar con estas heroínas no correspondidas, con estas heroínas que caen en manos del hombre equivocado y que tienen que tratar de hacer lo posible y sacrificarse a sí mismas de alguna manera para ver si logran salvar esa relación de pareja en distintos contextos. Y yo diría en relación con Renato Castellani que pareciera que se trata de un director capaz de realizar innumerables variaciones de estructuras de melodramas con diversos tonos dramáticos. Si ustedes han visto aquellas películas de Renato Castellani con aquellas heroínas no correspondidas, se encontrarán con que Due soldi di speranza es una de estas historias nuevamente, pero con diferentes variables sobre todo formales, que le hacen una película bastante singular. Pero vamos a ver qué hace que Due soldi di speranza sea una película singular. Se darán cuenta de la velocidad con la que está contada esta película. Se darán cuenta que tiene escenas bastante cortas, como que el director trata de pensar todo el tiempo en ese timing, en esa respuesta rápida, en esa réplica rápida, en ese diálogo rápido entre actores. Y si no es el diálogo rápido, entonces es el movimiento de cámara rápido, es el accionar rápido, es el blocking rápido, es la manera en que se busca el cambio, en que se busca la acción, en que se busca la inquietud de aquellos personajes. Es una película en donde Castellani tiene a su disposición, digámoslo así, todo un pueblo, toda una comunidad que está actuando por primera vez en muchos casos para la película. Personas que nunca habían estado frente a una cámara y ahora como comunidad están asumiendo roles y están generando un frenesí de acciones, una explosión, digámoslo así, de acciones y de reacciones y de consecuencias en esta historia. Hay una intención de contar rápido, diálogos que se dicen rápido, réplicas rápidas, personajes con turnos para hablar rápidamente, y dicho ritmo se mantiene también a través de los movimientos de cámara, capaces de trocar un diálogo por un silencio, o también se usa como equivalente la entrada de más personajes u objetos en el cuadro o en la, entre comillas, escena.
Ustedes recordarán que hay una búsqueda constante del movimiento, del cambio, de la evolución en la película Due soldi di speranza. Si no está presente con los diálogos, entonces está presente con el movimiento dentro del cuadro de los actores, con las carreras con las que va la protagonista, cómo corre, cómo se mueve, cómo se desplaza de un lugar a otro con ese frenesí. No camina mucho, realmente corre. Recuerden que esta historia también está construida en torno a los juegos pirotécnicos, a la pólvora, la fábrica de pólvora, las explosiones, esa idea de reventar, como si se reventara de emociones, como si algunos personajes no se pudieran estar quietos y tuvieran que estar explotando explosión tras explosión tras explosión como la misma pólvora. Este ritmo frenético se está persiguiendo a lo largo de la película. Ya lo había intentado Renato Castellani en otra película tal como Es Primavera o E Primavera, donde ustedes pudieron ver que en algunas escenas se lograba por momentos aquel ritmo, pero era bastante dispareja. En cambio aquí, este contar rápido, este ritmo frenético, ocurre durante toda la película, es algo totalmente orgánico a la película, es algo totalmente sistemático. Quiere decir que lo verán ustedes de principio a fin en Due soldi di speranza. Y en este momento inevitablemente hay que echar mano de un recurso que es la comparación. Podemos pensar en una película como La mujer de la montaña, La donna de la montaña, de Castellani, del año 1944, en el que, si ustedes recuerdan bien, es la antítesis total. Es una película, digámoslo así, bastante lenta, con escenas que pueden durar mucho tiempo, donde predomina la quietud de los personajes o sus movimientos bastante lentos o aquellos silencios por el tipo de historia que nos está contando, por ese duelo del personaje principal masculino por el personaje de la nueva esposa que va a tener este señor, que es una persona que también va a vivir el silencio, va a vivir el nuevo ritmo de esta vida, de este duelo permanente, y que va a ser todo lo contrario de Due soldi di speranza. El tono también es bastante sombrío, no da lugar a esa explosión de energía, de alegría que hay en Due soldi di speranza. Y lo digo así, inevitablemente, si vemos las dos películas, es imposible no pensar en aquella asignación de tiempos dentro de las escenas, de tiempos de las acciones, de las situaciones y de los desarrollos dramáticos. ¿Por qué no pueden ocurrir rápido las escenas en La mujer de la montaña? ¿Por qué no pueden ocurrir despacio las escenas en Due soldi di speranza? ¿Cuál es la diferencia entre el tono de cada una de estas dos películas? ¿Creen ustedes que son igual de sistemáticas cada una dentro de su ritmo, dentro de su propuesta de velocidades, de cómo se presentan las acciones, cómo se suceden dichas acciones en el tiempo? ¿Creen ustedes que la una es el máximo ejemplo de la lentitud, que la otra es el máximo ejemplo de la rapidez? ¿Qué podemos considerar como rapidez? ¿Qué podemos considerar como frenetismo cuando estamos hablando en términos de cine? ¿Es acertado utilizar estos términos? ¿Podríamos entender todos lo mismo si decimos que esta es una película rápida o que si esta es una película lenta? Quizás estos términos han sido usados con tanta frecuencia que su significado se ha vaciado, pero si vemos las dos películas y las comparamos, gracias a que son hechas por un mismo autor, quizás podamos ver que efectivamente existe un tipo de contraste. Quizás podemos ver la razón de ser de cada película si las comparamos. Podremos quizás llegar a intuir por qué se está optando por una forma o por la otra dentro
de los tonos dentro del tipo de personajes que están involucrados en cada una de estas películas. ¿Qué le permite esta, entre comillas, rapidez a Due soldi di speranza de Renato Castellani? ¿Qué le permite la lentitud a La mujer de la montaña, también de Renato Castellani? Y luego de este paréntesis sobre las formas o sobre el uso del ritmo en Renato Castellani, volvemos al texto de Bazin sobre Due soldi di speranza. Este texto fue escrito en 1952 para France Observateur. Bazin utiliza la figura de Romeo y Julieta para tratar de establecer algunas comparaciones entre Due soldi di speranza y la obra de Shakespeare. Bazin quizás no sabía aún que Renato Castellani iba a dirigir su propia versión de Romeo y Julieta en el futuro. ¿Qué opinan ustedes de las comparaciones que hace André Bazin de los protagonistas de Due soldi di speranza con Romeo y Julieta de Shakespeare? ¿Estarían de acuerdo en que pueden ser comparables de alguna manera aquellos personajes entre una historia y la otra? Más adelante Bazin dice: se puede ver en este film maravilloso cómo y por qué el neorrealismo ha triunfado de su contradicción estética. Castellani es precisamente de los que se irritan por la etiqueta, y sin embargo su film responde perfectamente a los cánones del neorrealismo. Es un prodigioso reportaje sobre el paro rural en la Italia contemporánea y más precisamente en la región del Vesubio. Todos estos personajes han sido tomados con toda naturalidad sobre los lugares de la acción, en particular la madre de Antonio, la extraordinaria comadre desdentada y gritona, pero bromista. La técnica de construcción del guión es típica. Los episodios se suceden sin razón, al menos sin necesidad dramática. El relato es una manera de rapsodia y el film podría durar 2 horas más sin que su equilibrio resultara afectado en lo más mínimo. Y es que los acontecimientos no marcan las etapas de una estructura dramática a priorística. Se encadenan accidentalmente como la misma realidad. Pero resulta claro que esta realidad es la misma de la poesía y que las necesidades dramáticas son sustituidas por las armonías más secretas y más elásticas del cuento. Las armonías más secretas y más elásticas del cuento. ¿Están ustedes de acuerdo en que aquello que Bazin llama las necesidades dramáticas son sustituidas por las armonías más secretas y más elásticas del cuento? Y entiendo cuento en el sentido oriental. Aquí valdría la pena que Bazin tratara de explicarnos un poco cuál es ese sentido oriental, cuál es eso que él entiende por armonías más secretas o por las necesidades dramáticas. Se estará refiriendo quizás a necesidades dramáticas como aquellos procesos por los cuales se nos da la información acerca de lo que siente cada uno de los personajes, el personaje de Antonio realmente si es que va a corresponder o no a Carmela. Se estará refiriendo André Bazin a aquellos hilos que no vemos, que mueven a los personajes a hacer cosas que quizás no están tan justificadas, pero que parecerían necesarias. Me explico, ¿qué mueve a los personajes a estar o no estar juntos, a irse, a encontrarse? ¿Qué los mueve a pelear? ¿Qué los mueve a reconciliarse? ¿Justificarían ustedes aquellas, entre comillas, necesidades dramáticas tal y como las cuenta la historia? ¿Consideran ustedes que son creíbles a pesar de todo? ¿Cuáles son aquellos sucesos en los que ustedes
considerarían que no creen, aquellas situaciones que para ustedes no son creíbles, no son verosímiles en esta historia. Y esto aplicado a la narración cinematográfica nos hace pensar cómo comienzan las escenas o cómo terminan las escenas para que puedan pegar, digámoslo así, una con la otra, para que puedan tener continuidad o son por el contrario discontinuas. Y esa idea quizás se remite a cualquier película, cómo X o Y película comienza sus escenas, cómo las termina, cuáles son aquellas armonías secretas o no secretas que hacen que una escena compagine con la siguiente escena, cuáles son aquellos procedimientos de los cineastas como narradores para que las escenas tengan un sentido, la una junto con la otra. ¿Considerarían ustedes, como lo dice Bazán, que los acontecimientos no marcan las etapas de una estructura dramática a priorística, sino que se encadenan accidentalmente como la misma realidad? ¿Considerarían ustedes que hay un azar que está guiando aquella narración? ¿Considerarían ustedes que si sacamos algunas escenas, la película sigue funcionando como película? ¿Qué escenas retirarían ustedes entonces de la película? ¿Qué escenas serían prescindibles para ustedes? ¿Qué escenas creen ustedes que están en la película por puro divertimento? ¿Qué escenas para ustedes sobran? ¿Qué escenas para ustedes estorban en esta película? ¿Se referirá Bazán con esto de sentido oriental a aquellas divagaciones, a aquellos tiempos muertos, aquellos momentos quizás que entre comillas no contarían nada, pero que están hechos para la contemplación o quizás para el divertimento, quizás para apelar a otro tipo de emociones, pero que quizás no tienen nada que ver con la historia? Y para cerrar el texto dice Bazán: de tal forma que Castellani realiza la perfecta paradoja de darnos una de las más bellas, una de las más puras historias de amor del cine, y que esta historia que evoca a Marivaux y Shakespeare sea al mismo tiempo el testimonio más preciso, la requisitoria más implacable contra la miseria rural italiana en 1951. ¿Qué opinan ustedes acerca del final de esta película, donde ese sentido de comunidad va vistiendo de alguna manera a los personajes, les va proporcionando aquello que necesitan? ¿Cuál considerarían ustedes que es la afirmación, el statement de este tipo de finales para esta película? ¿Cómo considerarían ustedes que este es un final relacionado con la realidad o con qué tipo de realidad? Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si les ha gustado, por favor compártanlo para que muchas otras personas tengan la oportunidad de acercarse a André Bazán y a los libros que vamos a seguir leyendo en el futuro. Nos veremos la próxima semana con otro texto de ¿Qué es el cine? Edición 1966 en español.